resolviendo los prácticos que teníamos que era el de anabolismo y el de transmisión de la información genética. Bueno, profe. Bueno, vamos a empezar por el de anabolismo. ¿Qué función anabólica cumple la vida de las pentosas, fosfatos? ¿Lo pudieron responder? Habíamos dicho que las funciones anabólicas de esta vía son generar NADPH, que Sí. participa en procesos biosintéticos reductores, como la síntesis de lípidos, y también sintetizar azúcares de 5 carbonos que intervienen en Perfecto. la síntesis de ácidos nucleicos. Bien, de 10. Vamos a la próxima entonces. ¿Por qué el ciclo de Krebs se le define como anfibólico? Yo, profe, ahí puse que se puede llamar anfibólico al ciclo de Krebs, ya que puede actuar en ambas vías, tanto catabólicas como anabólicas. Esa es la respuesta. Una ruta anfibólica es que puede actuar tanto en el anabolismo como en el catabolismo. ¿Sí? Próxima pregunta. ¿Qué entiende por reacción anaplerótica? Describe una reacción anaplerótica vinculada al ciclo de Krebs. Yo puse, profe, las reacciones anapleróticas son reacciones que regeneran intermediarios del ciclo de Krebs cuando éstas han sido utilizadas en reacciones biosintéticas, situación en la cual no queda disponibilidad de oxalacetato, que es el sustrato regenerador. Perfecto. ¿Y alguna reacción anaplerótica o un ejemplo? ¿Lo pudiste poner, Gabriel, no? Está hablando. No, estoy hablando yo, profe, Ah, Nicolás. Nico. ¿Algún Yo ejemplo? puse, sí, que el malato que se forma en el citosol, una vez dentro de la matriz mitocondrial, puede ser empleado Sí, para obtener piruvato o ácido oxalacético, que ambos productos son los está. que pueden entrar en el ciclo, digamos. Sí, está bien, está bien. Muy bien. Y otra puede ser que el fosfonilpiruvato se transforma por carboxilación, se transforma en oxalacetato, ¿sí? Pero está bien, muy bien. Hay varias. Bueno, la 4 y la 5 ya la habíamos hecho en el de catabolismo. La 4 describe la síntesis de ATP por medio de la fosforilación oxidativa. Y la 5 describe la ATPasa mitocondrial. ¿La respondieron esas? Esa la vimos, ¿recuerdan que la habíamos resuelto o respondido en catabolismo cuando habíamos visto cadena, cuando habíamos visto respiración? ¿Las hicieron? Yo ahí, profe, lo que Sí, puse fue ir describiendo el transporte de los electrones por los complejos. sí, es eso. ¿Lo querés leer, Gabriel? Lo primero que ocurre es que el NAD va a ceder sus electrones al complejo 1 y el FADH2 al complejo 2, Ujú, y los electrones se van a ir transportando por los diferentes complejos. sí, Ese transporte va a liberar energía y se va a formar un gradiente electroquímico que va a bombear protones al espacio intermembrana. sí. Y que después, bueno, mediante ese gradiente electroquímico van a ingresar mediante las ATPasas, Ujú, se va a liberar energía y esa energía va ujú. a ser utilizada para la síntesis del ATP. Perfecto. ¿Alguna duda? Bien.
La 6, ¿pudiste describir la TPasa? Sí, sí. Puse que era la enzima que permite el paso de los protones que se acumulan en el espacio intermembrana y que mediante el gradiente electroquímico favorece el paso a, de los Al protones al interior, claro. interior de la matriz mitocondrial. Perfecto. ¿Qué es la gluconeogénesis? Yo puse, profe, que es una ruta metabólica anabólica que permite Ujú, la biosíntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos. perfecto. Es una ruta anabólica que permite la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Esa es lo que es la glucólisis, la definición. ¿Cuáles son las tres rutas alternativas? Las 7, ¿no? ¿Cuáles son las tres rutas alternativas para producir glucosa a partir de compuestos no glucosídicos? O sea, ¿cuáles son? Acá lo que quise decir, a lo mejor no quedó claro. ¿Cuáles son los tres pasos de la glucólisis que no son reversibles y por lo tanto la gluconeogénesis los tiene que ir por otra vía? ¿Sí? Profe, esta no sé si la hice bien, Ujú. pero yo puse que sería primero la conversión de piruvato en Es eso. fosfoenolpiruvato, Ajá. después Sí. la conversión de fructosa 1, 6-bifosfato en fructosa 6-fosfato, Ujú. y por Sí. último la conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa. Es eso, es eso. Ah, bueno, joya. Nicolás, ¿no? Sí. Sí, Nico, es eso, perfecto. Sí, sí, profe. Después, la 8. Indique si a partir de los siguientes metabolitos se puede generar glucosa, acetil-CoA, glicerol y lactato. Justifique su respuesta. En esta, profe, puede ser que el acetil no pueda porque tiene 2 carbonos, en cambio los otros tienen 3 carbonos, por lo tanto sí pueden Exacto, involucrarse en la síntesis. exacto. Eh, Como el acetil-CoA tiene dos carbonos, no se puede generar glucosa a partir de acetil-CoA. Pero sí lo puede hacer a partir del lactato y el glicerol porque tienen 3 carbonos y son precursores no glucosídicos. ¿Sí? Para que sea precursor no glucosídico y pueda participar en la gluconeogénesis, por lo menos tiene que tener 3 carbonos. ¿Sí? Muy bien, Nico y Gabriel. Bien, el 9. ¿Cuál es el rol del glucógeno? Yo, profe, ahí puse que el rol del glucógeno es reservar energía que es formada por la glucosa. Bien, bien, perfecto. Y la mayor cantidad de glucógeno se encuentra en el hígado. Perfecto. Y el resto no es músculo. Bien, listo. Ah, no, falta una. ¿Y qué es la glucogénesis? Perdón, ¿qué es la glucogenogénesis? yo puse la formación de glucógeno a partir de glucosa 6-fosfato, profe. Perfecto. N más menos. Es eso. Bueno, y con eso terminamos con el práctico de anabolismo. Ahora vamos a corregir el práctico de transmisión de la información genética. Muy bien, chicos, respondido el práctico de anabolismo. Ahora vamos al de respuestas de mecanismo de transmisión genética. Bueno, la primera pregunta. Enumera las semejanzas y diferencias entre ADN y ARN.
¿Lo pudieron responder? Sí, profe. Yo puse que el ADN posee una desoxirribosa Sí. y que las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina, Ujú. y que está compuesto por una doble hélice. Sí. Y el ARN, que posee una ribosa, Ujú. que las bases adenina, guanina, citosina, uracilo, y que Sí. está formada por una simple cadena. Bien. Bien. Y otra diferencia que pueden poner es que el ADN se encuentra en el núcleo y el ARN se encuentra en el citoplasma de las células eucariotas, ¿no? Bien, muy bien. Vamos entonces a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, completar el siguiente cuadro. A ver, esperen que lo voy a copiar. Tengo que abrir el Paint. Deme un minuto. Carlos, ¿me deja compartir? Sí, hermano, ahí te pongo. Dale nomás. Esperen que voy a hacer captura de pantalla. Bueno, el ejercicio decía, completa el siguiente cuadro. Decía ácido nucleico ARNR, ¿qué quiere decir? Ácido ribonucleico ribosomal, ¿sí? Es el ARN que forma parte del ribosoma. Bien, si es ARN, ¿cuáles son las bases nitrogenadas? Y adenina, citosina, guanina y uracilo. ¿Y cuál es la función? La constitución o conformación de los ribosomas. El otro decía que las bases nitrogenadas eran adenina, citosina, guanina y timina. Por lo tanto, al tener timina, ahí está indicando que no es ARN, sino que es ADN, ácido desoxirribonucleico. Y la función del ácido desoxirribonucleico es el almacenamiento de la información genética. Y por último, el tercero me decía en función transporte de aminoácidos. La función de transporte de aminoácidos la cumple el ARN de transferencia, es decir, el ácido ribonucleico de transferencia. Y como todo ácido ribonucleico, las bases nitrogenadas en vez de timina tienen uracilo, es decir, que son adenina, citosina, guanina y uracilo. ¿Les quedó así, chicos y chicas? Sí, profe. Bien, perfecto. Vamos entonces a la próxima pregunta. Bueno, acá también tenían que completar. Esperen que lo copio. Bueno. Dice, indicar los nombres de las moléculas y de las estructuras participantes en el siguiente esquema.
Bueno, en el A es evidente que estamos hablando de la doble hélice, por lo tanto, es el ADN. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien. En el B es esto, es una sola hebra sobre la que están, estas estructuras son los ribosomas, sobre la que se están unidos los ribosomas, por lo tanto el B sería el ARN mensajero. El C que sería esto, vamos a ponerlo mejor, sería el ribosoma. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y el D sería el polipéptido. Bien, ¿alguna pregunta sobre la 3? No, profe. Bien, continuamos entonces con la pregunta 4. La pregunta 4 les preguntaba, les dice, define los siguientes términos indicando su función y en qué etapa o etapas participan. A, helicasa. ¿Qué respondieron? Yo puse, profe, que participan en el proceso de duplicación del ADN rompiendo Sí. los puentes de hidrógeno. Bien, perfecto. El B, codón. Yo puse que participa en el proceso de traducción y que es una secuencia de tripletes de bases nitrogenadas. Bien. Y que está presente en el ARN, si queréis agregar, nada más, en el ARN mensajero. Pero está perfecto. ADN polimerasa. ADN polimerasa, ¿alguien lo respondió? Sí, profe. Es una enzima que se encarga de catalizar la polimerización de la nueva hebra de ADN durante la replicación de la molécula. Bien, de 10. Después, primer o cebador. Puse que es una secuencia de pocos nucleótidos que es complementaria con un sitio específico del ADN. Bien, bien. Y esa secuencia de pocos nucleótidos es de ARN, no es de ADN. ¿Sí? Aclara eso, Antonella. Bien. Anticodón. ¿Qué es? ¿Y qué función cumple? Bueno, se lo digo yo. Es un triplete de bases nitrogenadas presentes en el ARN de transferencia y complementarias al triplete de bases presente en el ARN mensajero. Y está involucrado en la síntesis de proteínas. Ribosoma. ¿Quién me puede decir la definición, función y la etapa o las etapas en la que está involucrado? Yo puse, profe, que son los centros celulares de la traducción que hacen posible la expresión de los genes. Bien, perfecto. Es decir, que se encargan de la síntesis de proteínas. Bien. ¿Y pusiste algo sobre el último, sobre el G, sobre fragmentos de Okazaki, Antonella? Sí, profe, puse que son segmentos de ADN que se sintetizan en la cadena regasada durante el proceso de replicación del mismo, en dirección Perfecto. 5 a 3'. Perfecto. De 10. Bien. La 5. ¿Alguien la pudo responder? Dice, señale los aspectos diferentes
que encuentras entre replicación y transcripción? ¿Qué tienen en común? Bien, lo hacemos entre todos, ¿les parece? Una de las diferencias es que la replicación es un proceso que se forma ADN a partir de ADN, mientras que la transcripción es un proceso en que se forma ARN a partir de ADN. Otra de las diferencias es que en la replicación la elongación de la cadena es realizada por la ADN polimerasa. Mientras que en la transcripción la elongación de la cadena la realiza una ARN polimerasa. Otra de las diferencias es que la replicación implica la copia de todo el genoma. Mientras que la transcripción implica la copia de ciertos genes únicamente. Esas eran las diferencias más relevantes. Y la semejanza es que tanto la replicación como la transcripción son procesos anabólicos en donde se sintetizan ácidos nucleicos, ADN y ARN. ¿Alguien puso algo más? ¿Hola? ¿Alguien puso otra cosa? No, profe, yo no. Bien. Vamos entonces a continuar con la pregunta número 6. Bueno, dice, la siguiente secuencia de bases de nucleótidos corresponde a un fragmento de una hebra de ácido nucleico. Esperen que la copio. Disculpen. Bueno, dice, la siguiente secuencia de bases de nucleótidos corresponde a un fragmento de una hebra de ADN, de una hebra de ácido nucleico. ¿Sí? Es
el fragmento es 3', citosina, timina, timina, citosina, guanina, timina, guanina, adenina, adenina, guanina, timina, adenina, adenina, timina, guanina, extremo 5'. A. ¿De qué ácido nucleico se trata? ¿Ustedes qué respondieron? Yo Hola. eso, profe, que ADN porque presenta timina. Está, Si presentaba uracilo, hubiese sido REN. perfecto. Y después, ¿qué significan los números 3' y 5'? La dirección, digamos, en que se da. Exactamente. La dirección 3', 5' indica lo siguiente. Por convención, el número 3' indica el carbono 3 de la ribosa, mientras que el 5' hace referencia al carbono 5 de la ribosa. ¿Sí? El C dice, escribe la secuencia de bases de la hebra complementaria. Y bueno, no sé si lo pudieron hacer, pero no es difícil. Citosina. ¿Cuál es el complementario de la citosina? ¿Se acuerdan? Que es citosina, el complementario es guanina, y el complementario de la adenina es la timina. ¿Sí? Estos son los complementarios. Citosina, guanina, adenina, timina. Por lo tanto, si acá hay citosina, acá tiene que ir una guanina. Si acá hay una timina, tiene que ir una adenina. Si hay una timina, adenina. Si hay citosina, tiene que ser guanina. Si hay guanina, tiene que ser citosina. Si hay timina, tiene que ser adenina. Si hay guanina, citosina, adenina, timina, adenina, el complementario de la timina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, timina, adenina, complementario de timina, timina, complementario de adenina, guanina, complementario de citosina. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos entonces a la próxima pregunta, que es la 7. En la 7, ¿qué dice? Un determinado segmento de ADN tiene la siguiente secuencia de nucleótidos en una de sus cadenas. Empiezo por el extremo 3', que es 3', timina, timina, citosina, citosina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina, extremo 5'. A. ¿Cuál debe ser la secuencia de nucleótidos de la otra cadena? Indica los extremos 3' y 5'. ¿Qué hicieron? ¿Lo pudieron resolver? ¿Lo pudieron resolver? Sí, profe. Bien. Vamos a ver. Vamos a hacerlo para que lo copie. Copiar. Bien. Si yo quiero
hacer un complementario, un fragmento complementario para el ADN. ¿Sí? Sería 5'. Si fuera timina, adenina, citosina, guanina, adenina, timina, guanina, citosina, guanina, adenina, timina, adenina y extremo 3'. ¿Les quedó así? Sí, profe, a mí me quedó igual. Bien, esto si fuera la otra hebra de ADN. En el B me dice, si la enzima ARN polimerasa lee este segmento de cadena, ¿cuál debe ser la secuencia de nucleótidos de la cadena de ARN mensajero? Indica los extremos 3' y 5'. Bien. Si a este fragmento, en vez de leerlo la ARN polimerasa, lo lee la ARN polimerasa, ¿qué va a pasar? Cambia y en vez de poner uracilo, perdón, en vez de poner timina, va a poner uracilo. Timina, adenina, timina, adenina, citosina, guanina, adenina, como es ARN, va a ser uracilo, el complementario, guanina, citosina, guanina, adenina, el complementario como es ARN, es uracilo, timina, adenina y el extremo, perdón, acá el extremo 3'. Y esto sería ARN mensajero. ¿Así les quedó? Sí, profe. Bien. Continuamos entonces. Ah, no, ya ese era el 7, el 8. El 8 dice, a partir de la siguiente secuencia de bases correspondiente a un fragmento de un gen, indique cuál será la secuencia del ARN mensajero correspondiente a la cadena inferior de este fragmento. A ver, bueno, esperen que lo copio. Ahora captura de pantalla. El 8. Dice, a partir de la siguiente secuencia de bases correspondiente a un fragmento de un gen, que acá está el fragmento, A, indique cuál será la secuencia del ARN mensajero correspondiente a la cadena inferior de ese fragmento. Bueno, la cadena inferior era esta, ¿no? Iba del extremo 3' al 5'. Por lo tanto, la secuencia de ARN mensajero la va a sintetizar la ARN polimerasa. Es decir, que va a cambiar la base timina por uracilo. Adenina, el complementario sería la timina, por lo tanto es uracilo. Timina, adenina, el complementario uracilo. Timina, el complementario va a ser adenina, uracilo. Timina, el complementario adenina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, uracilo, y extremo 3'. De esa manera le queda la constitución del ARN mensajero. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Ahora dice, el B, ayudándote de la tabla del código genético, escriba la secuencia de aminoácidos del polipéptido
del polipéptido codificado por este fragmento. Vamos a ver si puedo copiar la tabla, así no tenemos que ir y venir. Bien, acá está la tabla del código genético. ¿Sí? Vamos a ver, el triplete de bases, el primero es UAU, uranilo, adenina, uranilo. Me voy acá. Acá me dice que acá está en la primera base del codón, acá la segunda y acá la tercera. U, la primera. La segunda base del codón es la A. Y la tercera es la U. Entonces, UAU codifica para la tirosina. ¿Sí? Esto es tirosina. Después, ¿cuál es el próximo triplete? AUA. Este es el segundo. AUA. A es el primero, U es el segundo y A el tercero. Entonces, AUA. A primero, U segundo y A de vuelta tercero. Es la leucina. ¿Sí? Acá yo me equivoqué. Pero no empieza con A. ¿Sí? A, U. Ah, no, puede ser dos. A, U, sí, tenés razón, no me equivoqué. A, U, A. Isoleucina. ¿Sí? Estaba bien. Estaba bien, me equivoqué recién, está bien. Es isoleucina. Bien, el próximo es CAA. C es el primero, A es el segundo, y el tercero es también A. Entonces, glutamina, GLU es la glutamina. C, citosina es el primero, y el segundo es adenina. Quiere decir que puede ser uno de estos cuatro. ¿Quién me define cuál de estos cuatro es? Y el tercer codón que dice que es A. Entonces va a ser la glutamina. Y el último me dice que es U. U primero, U segundo. Me definen este cuadrante, este grupo de cuatro. Y la tercera letra me dice que también es U. Entonces U va a ser este, el primero. PHE, que es la fenilalanina. ¿Se dan cuenta de cómo utilizar esta tabla del código genético? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos entonces. Bueno, el 9 lo pudieron hacer. No, profe, yo no llegué a hacerlo. Bueno, entonces se lo dejo para que lo hagan para el martes que viene.
Porque el 9 es exactamente igual al 8b. ¿Sí? Vos te tenés que fijar en los tripletes, Nicolás, o Gabriel, no sé quién me dijo recién. Se tienen que fijar en los tripletes, fijándote en la tablita del código genético y determinar qué aminoácido es. Así practican ustedes solos. Y el último es exactamente al revés. Que entonces, si no lo hicieron, porque es fácil, pero tienen que practicarlo porque esto entra en el parcial. Esperen que lo copio. El 9, dice, escribe una secuencia de ADN que codifica la síntesis del péptido cisteína, glutamina, metionina, alanina, y este es el extremo carboxilo terminal. ¿Sí? Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Primero, usar el código genético. La cisteína, ¿qué triplete me la codifica? A ver qué había puesto yo. UGU. Sí, fíjense en que esto es acá. Acá está la cisteína. O sea que puede ser UGU o puede ser UGC. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Para la cisteína, el triplete es UGU. ¿Sí? Después, ¿qué sigue? La glicina. Me voy al código genético. La glicina, ¿dónde está? Fíjense que está en este cuadrante. ¿Y qué letra tiene? G, la segunda, y la tercera puede ser U, C, A o G. Vamos a poner la U, la primera. G, U. Y así tienen que hacer con el resto, con la metionina y con la alanina. ¿Sí? Pero esto que escribieron, ¿qué es? Esto que escribieron es el ARN. Después de esto, una vez que escribieron el ARN, pasan al ADN. ¿Sí? Fíjense. El complementario de luz del uracilo, ¿cuál es? La adenina. El complementario de la guanina, la citosina. El complementario del uracilo, la adenina. El complementario de la guanina, la citosina. Complementario de la guanina, la citosina. Complementario del uracilo, la adenina. Acá escribí una de las hebras del ADN. La otra va a ser complementaria a esta. Entonces, si es adenina, timina, si es citosina, guanina, si es adenina, timina, si es citosina, timina, si es citosina, timina, si es... Perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Si es adenina, timina, está bien. Si es citosina, guanina, si es adenina, timina, si es citosina, guanina, adenina, el complementario timina. Y de esa manera escribí el ARN y el ADN. Eso es lo que tienen que hacer. Lo hicimos con 2 aminoácidos, ustedes lo tienen que hacerlo con los 4. ¿Les queda claro lo que les queda para el viernes, martes que viene? Sí, Sí, yo una profe. consulta. Sí.
por ejemplo, en la alanina, ¿podemos poner cualquiera? Sí, O sea, sí, en la sí. tercera base del codón. Sí, pueden poner dentro del código genético. A ver, dame un minuto que lo muestro de vuelta. ¿Cuál me decía Sol? La alanina. La alanina. Alanina. A ver que lo busquemos en el código genético. Acá, lo último está. Alanina, acá abajo. Fíjate, puedes poner G, C, U, G, C, C, G, C, A o G, C, G. Cualquiera de esas 4 combinaciones te va a codificar para la alanina. Cualquiera puedes elegir. Listo. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, Germán. Bueno, chicas y chicos, si no tienen más preguntas, eso es todo. Nos vemos el martes que viene para la consulta final. Listo, profe. Bueno. Porque ahí ya terminó el práctico. Bueno, gente, lo único, nada, unas aclaratorias finales. El martes que viene, hacemos una consulta general de los 5 prácticos que hemos visto en la segunda parte de la materia y en el examen que se va a tomar el jueves a las 2 de la tarde en la misma modalidad que venimos haciendo el jueves de la semana que viene, ¿no? Bueno, van a incluir los 5 temas: actividad enzimática, rutas catabólicas, cromatografía, rutas anabólicas y mecanismos de la transmisión de la información genética. ¿Está claro? Sí, y Carlos, fotosíntesis, ¿no? No, fotosíntesis no va a entrar. Ah, bueno. Profe, ¿el Bueno. parcial es el 25? Sí, el jueves. Jueves 25, sí. A ver si mal. Jueves. Sí, jueves 25. En el horario de teoría, el jueves a las 2 de la tarde. Bueno, gente, ¿alguna consulta, alguna duda? No, profe. Bueno, listo, entonces. Nos vemos el martes que chicos, viene. nos vemos el martes. Chao, nos Chao. vemos. Hasta luego. Chao, profe.